Muchas son las referencias en este videojuego cuyas primeras impresiones quería traer a este vuestro canal, y lo he hecho porque creo que este Signalis es todo aquello que los amantes del videojuego retro, clásico, vintage o como lo queráis llamar pueden desear. Todo traído a la generación actual, bien envuelto y adornado en unas maravillosas referencias cinematográficas, literarias y por supuesto videojueguiles. En definitiva, un viaje al pasado, a los 32-64 bits, a la ciencia ficción más clásica y también a la Teniente Ripley y el terror más ciberpanesco. Todo esto es Signalis y yo aquí os voy a intentar dar las razones para que dejéis libre cuan pajarillo vuestra cartera gamer. Vamos a darle. Pero antes, déjame darte las gracias a ti, persona que andas al otro lado, por ver mi canal y darle apoyo. Sin duda, es gratificante recibir vuestro feedback en cada vídeo y que cada semana vayamos creciendo y llegando a más y más gente. No obstante, no sabéis lo importante que es que os suscribáis a aquellos que lleguen nuevos o que aún no lo hayáis hecho. Igualmente fundamental es darle a la campanita y comentar los vídeos para que os lleguen los avisos del nuevo contenido cuando lo publique. Y ya por último, recordaros que también me podéis seguir en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, incluso en Discord. Solo me falta Twenty, chavales, si aún existiese. Os confieso que es de las cosas que peor llevo el tema de las redes sociales, pero necesario para crear una comunidad, un grupo de amigos que amemos el juego clásico de PC y su coleccionismo. Y aunque a veces me salgo de los márgenes y hablo de juegos de terror o de cine, recordad que la columna vertebral del canal es la que es. Por cierto, links a mis redes en la descripción. Os espero. La premisa es cuanto menos prometedora y Signalis cumple con creces. Nos adentramos en una instalación en la que todo se ha ido al completo carajo, a la mierda más absoluta. Criaturas mecánicas del Averno acechan en cada esquina y la supervivencia es el único objetivo. Desde Rose Engine, desarrolladora alemana de esta aterradora maravilla, han tomado múltiples referencias a la hora de construir una trama y unos escenarios que derrochan personalidad visual. Y es que tanto a través de las típicas notas repartidas por todos lados, como con cinemáticas, hay una historia que se cuenta de una forma críptica, una elección que deriva en que cueste más de la cuenta seguir perfectamente el hilo de lo que está sucediendo, pues jugar con la realidad tiene sus riesgos, joder que sí los tiene. David Lynch se hace notar en el momento que vemos flashazos de personajes en 2D con un arte bellísimo, intercalándose constantemente con retazos de recuerdos en un 3D poligonal que recuerda a las grandes épocas de los 64 bits. Todo ello regado con frases en diferentes idiomas repartidos por toda la pantalla. Por otro lado, la creación de su propio universo consiste en dejar migas de pan para que lo que ha comenzado siendo una certeza se vaya torciendo en una verdad incómoda. Hay bastantes toneladas de contexto sobre los enemigos, rutinas de trabajo y datos que ayudan a entender a qué nos enfrentamos. Eso sí, a veces puede llegar a costar un poco más de la cuenta situar en qué momento temporal o emocional nos encontramos. Sin ser una fumada, es uno de los videojuegos que hay que saborear poco a poco y dejar envolvernos por su historia y su contexto. No es un Mario Kart, para que me entendáis. Hasta el puto Silent Hill se cuela en esta obra precisamente en ese afán de sugerir la historia, pero no prostituirla baratamente a las primeras de cambio. Y no sigo destripándote la trama, porque es que si no la voy a destripar entera y no quiero. Esto no es un análisis ni es un primeras impresiones, es un juégalo ya de una puta vez. Porque es una maravilla, es un juego que bebe de lo mejor de los juegos clásicos, de los juegos retro y lo implementa a día de hoy, una auténtica maravilla. Y estaría muy mal haceros cualquier tipo de spoiler, lo que sí que está bien es que os suscribáis a mi canal. Y después de este pequeño autobombo, seguimos con el vídeo. Hemos dicho algo al inicio, pero las referencias a otras obras son continuas. No solo es una cuestión artística o gráfica, también notamos esto a nivel jugable. Como buen survival horror chapado a la antigua, aquí hay que gestionar. Este verbo tiene una importancia capital a lo largo de la aventura, y así te lo hacen saber desde un comienzo con los folletos informativos que funcionan a modo de tutoriales. 6 huecos en el inventario, nada más y nada menos, con eso hay que apañarse. Lo complicado resulta en tener claro qué es lo que Elster, nuestra prota, debe llevar en los bolsillos en cada momento, pues la variedad es amplísima. La cantidad de armas que nos toparemos es enorme, incrementa paulatinamente y lo mismo aplica para los objetos de curación. Rifles, pistolas, escopetas, parches o un spray reparador son algunas de las opciones que estarán encima de la mesa.
Lo bueno es que tendremos tiempo para pensar gracias a las estancias seguras, donde podemos intercambiar elementos en un baúl interconectado y guardar. Sí, esto es lo más puro estilo Resident clásico. Un hueco especial existe en el inventario que va destinado a objetos únicos, ya sea la linterna, sin la cual no podemos avanzar por zonas oscuras, por cierto, una suerte de porra eléctrica y hasta un ojo que hace fotos, ideal para llevar con nosotros una instantánea sobre cómo se resuelve un puzzle. Evidentemente los acertijos tienen su peso en Signalis, y no es precisamente poco. Las pruebas a las que nos enfrentaremos no solo nos harán pensar bastante, sino que esconden en muchas ocasiones un significado que enlaza con la trama. Activar la corriente de forma correcta, utilizar cartas del tarot o encontrar códigos para cajas fuertes son el pan de cada día, retos realmente bien planteados, exigentes, pero no difíciles. Combinar unos objetos con otros o saber cómo interpretarlos también es fundamental, entrando en juego un elemento recurrente como la radio. Podremos sintonizar diferentes diales y su uso será constante para darnos pistas u ofrecernos ayuda resolviendo toda clase de acertijos. En este caso es Silent Hill el que se muestra de forma evidente. Precisamente quería pararme en estas mecánicas que se utilizan, que beben directamente de los clásicos, de los juegos como Resident Evil, Silent Hill o Metal Gear Solid. Y es que muchas veces vemos en la prensa especializada o algunos creadores de contenido que dicen se meten con estas mecánicas clásicas porque consideran que están desfasadas, pero yo no lo creo así. Si haces, como es en el caso de este Signalis, el núcleo duro de esas mecánicas y lo trasladas correctamente a la generación actual, queda una maravilla como este GOTY para mí del 2022. Así que, aunque yo no sea un experto en temas gráficos, en temas técnicos, es lo que yo he percibido. Os animo a jugarlo y a verlo por vosotros mismos. De verdad, si se lleva bien estas mecánicas clásicas a la generación actual, quedan auténticas maravillas. Y esto solo se puede hacer gracias al territorio indie, sin duda, porque aunque tienen menos recursos, le echan y optimizan mucho mejor el tiempo y esos poquitos recursos que tienen. Así que nada más, seguimos con el vídeo. ¿Y a qué coño nos enfrentamos? ¿Qué tipos de enemigos nos harán la vida imposible en esta pesadilla retrofuturista? Bueno, los engendros biomecánicos que asolan los escenarios del título son cuanto menos tenebrosos, inquietantes y siniestros. Debido al estado en el que se encuentra la instalación, la luz va y viene si es que no estamos directamente a oscuras. Ahí es donde acechan seres retorcidos que solo buscan nuestra sangre. Los diseños de cada uno de ellos bailan entre el terror espacial del USG Ishimura y las infames formas que el pueblo cubierto de niebla es capaz de generar, totalmente corrompidos. Todo ello bañado en armaduras, equipamiento militar, utensilios afilados y una indecisión entre patrullar la zona o quedarse impávidos. Podemos correr en Signalis, pero quizá no sea la mejor opción cuando un pasillo o habitación está completamente plagada de monstruos. Ser sigiloso, medir los pasos y apagar la linterna será nuestra mejor opción para llegar a la siguiente sala. Eso siempre y cuando no aparezcan desde el suelo seres que querrán poner fin a todo. Una situación en la que hay que pensar muy rápido lo que hacer, ya que cuando cogemos objetos no se congela el tiempo a nuestro alrededor, no, y la música retumba como si un ejército salido de Doom cabalgase hacia nosotros. Y no basta con entrar y salir de la estancia para que todo vuelva a la normalidad. La obra no reinicia la posición de los enemigos con esta estrategia, así que hay que ser muy cauteloso, máxime cuando los muy hijos de su madre pueden volver a levantarse después de muertos, así que toca rematarlos con un pequeño chispazo. En la guinda del postre se encuentran los jefes finales, que no son muchísimos, pero sí que cambia la forma de encarar al peligro. Por supuesto, todos acabarán cayendo si reciben la debida cantidad de plomo. En este apartado hasta juega un papel fundamental la radio, ya que hay enemigos específicos que deben ser aniquilados sintonizando diferentes frecuencias. Una vez más, Signalis gestionando al máximo todas sus herramientas. Normal, son alemanes y el tópico a veces se cumple. Bueno, y todo esto que os he contado, que os he narrado con las debidas imágenes de fondo me hace pensar, y sí, a veces pienso, ¿en qué época nos ha tocado vivir a los gamers de pro con remakes, remasteres, refritos y 80.000 nombres más para bautizar en la mayoría de los casos la falta absoluta de imaginación de muchas desarrolladoras? Hasta en el territorio indie se abusa bastante del pixelar retro, de la fórmula 2D, del género Metroidvania y todo lo que huela a nostalgia ochentera y noventera.
Con este panorama pienso de nuevo, ¿qué aporta Signalis de diferente aun siendo un estupendo videojuego? ¿Por qué lo he puesto como el GOTY de este año 2022? Bueno, quizá no es lo que aporta nuevo, sino cómo lo aporta y en qué medida lo hace. Por poner solo dos ejemplos y por no haceros spoiler, el uso de la radio es magistral, ya que aparte de referenciar al título de Konami, como he dicho antes, es una herramienta fundamental para la resolución de ciertos puzzles gracias al uso de las frecuencias de la misma. Otro ejemplo relacionado con el anterior son los propios puzzles. Como buen survival tiene mucho backtracking para su resolución, pero todos son diferentes y originales, no se hacen repetitivos, cumplen su función para con la trama y aparte no son artificialmente complicados. Podríamos seguir poniendo ejemplos como las referencias al cine y al anime en su narrativa, cosas vistas ya, de ahí las referencias, pero desde un punto de vista original. Este juego, en conclusión, intentando condensarlo todo en una frase, lleva a nuevos horizontes partiendo de lugares familiares y eso chavales, tiene muchísimo mérito. Bueno chicos, y acabando ya rapidito para que podáis descargarlo en vuestro PC o acudir a vuestra store. Bueno, yo lo he jugado en una Xbox One X, que es la consola que tengo yo. ¿Por qué no lo he jugado en PC? Porque tengo una patata de ordenador y seguramente me iría, aunque tenga 7 años, seguramente me iría. Pero prefiero jugarlo en una One X porque es la consola que tengo de generación actual, aunque ya es de la generación pasada. Y la verdad que es un consolón y para este tipo de juegos los tengo en el Game Pass, que por cierto, aunque yo soy muy partidario del formato físico, este Game Pass me ayuda muchas veces a probar juegos que a priori no sé muy bien de qué van y los testeo así. Aparte, si me gustan, si me encantan, pues intento hacerme con la distribución física. En este caso va a haber de Switch y de Play 4, de Xbox ya sabemos cómo es Microsoft y el formato físico. Así que lo que haré es pillarme una versión de Play 4 y tenerla por lo menos de esta forma, tener el juego en una edición física. Y nada más chicos, acabamos ya enseguida, os dejo con un pequeño fragmento del vídeo y nos despedimos. Como decía, os voy a contar algunos detalles sorprendentes, pequeños toques que hacen que este título se haya convertido en la niña bonita para mí en este 2022. El primero de ellos es el supuesto final. Ojo con esto, cuando creemos que hemos acabado el juego y una vez pasados los créditos, volvemos a la pantalla de inicio. Tenemos que darle de nuevo a nueva partida para proseguirlo. No cuento más, pero hecho esto os quedarán en torno a 2 horazas más de juego de las casi 11 que me ha llevado completarlo. El otro detalle, la otra sorpresa que descubrimos en Signalis es la posibilidad de activar un filtro CRT más agresivo, por si queremos la experiencia retro más completa. Bueno amigos, y llegamos al epílogo de este vídeo y quería que por lo menos os entrase un poquito de ganas por jugar a este Signalis. Si no os han entrado esas ganas es que algo mal estoy haciendo. Pero bueno, yo creo que en general seguro que os ha picado la curiosidad por probarlo. Lo tenéis en Game Pass, o sea que realmente esto para un juego independiente le va a dar mucha visibilidad entre el gran público. Y para vosotros, si sois suscriptores de este servicio, lo podéis probar gratis. Yo en mi caso me ha encantado, me ha flipado, lo acabé ayer y seguramente cuando salga la distribución física me la compre porque quiero tener este juego en físico. Ya sabéis que yo soy muy amante de lo físico. Y sí, tengo un Xbox y tengo Microsoft, que es como las antípodas de lo físico, pero bueno, ese es otro tema. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en la caja de comentarios si tenéis intención de jugarlo, si conocéis algún juego independiente que sea de este rollo, survival horror clásico aplicado a hoy en día y de la misma forma, tan buen juego, porque para mí, de verdad, para mí es el GOTY del 2022. Así que espero vuestras opiniones en la cajita de comentarios y como siempre os digo, os mando un besito a todos. Hasta la próxima.